dispuesto en la presencia de Dios para hacer este ratico de oración como cada día. Y yo quiero ayudarte hoy con mis palabras a que hables con el Señor para ver cómo andas en una virtud que es fundamental en la vida, que es la virtud de la sinceridad. Mira, en las páginas del Evangelio están llenas de encuentros personales de Jesús con muy distintas personas, ¿no? Pues con Nicodemo, la samaritana, la hemorroísa, Zaqueo, el joven rico, en fin, con mucha gente. Y en algunos de ellos, en algunos de estos personajes, se nota que les falta una disposición abierta para recibir la luz de la palabra de Cristo, de la palabra de Jesús. Porque solo es posible un verdadero encuentro con Cristo cuando se acude a Él con sinceridad, abriendo el alma a sus requerimientos, ¿no? A lo que el Señor nos pida. Y por eso es tan bonito ese elogio de Jesús a Natanael, a San Bartolomé, que luego sería San Bartolomé, cuando le ve venir y le dice: he ahí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. Qué bonito piropo que el Señor le hace a Natanael. Esto es la sinceridad, ¿eh? La sinceridad nos lleva a admitir nuestras debilidades, a no tener miedo a vernos como somos, sin dejarnos engañar por la soberbia o por el orgullo o por la vanidad, ¿no? Nuestros defectos nos tienen que doler en lo que suponen ofensa a Dios y de mal ejemplo, pero no por otra cosa. No tenemos miedo de nuestras miserias. Hay que tener miedo más bien de nuestra falta de humildad para volver a Dios. Tenemos que ser capaces de decirle al Señor como ese leproso que se encuentra con Cristo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hemos de mostrar nuestras llagas a quien nos las puede curar. Piensa que los héroes, todos los héroes han tenido siempre debilidades, y los santos también. Por tanto, no te asustes si ves que tienes debilidades. Mira lo que nos dice un padre de la Iglesia, San Pedro Crisólogo. Dice lo siguiente: los que tienen buena salud no necesitan del médico, sino los que están enfermos. Si quieres ser curado, reconoce tu enfermedad. El Señor dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No es que Cristo rechace a los justos, sino que sin Él no hay nadie en la tierra que esté sin pecado. No rechaza a los justos, pero aquí abajo solo ha encontrado pecadores. Qué palabras más acertadas, ¿no?, de este padre de la Iglesia. Qué atrayente que es la sinceridad, el amor a la verdad, la coherencia de vida, la transparencia, ahora que tanto se habla de ello en la vida pública. Qué gusto da hablar con personas claras, sin doblez. Y esta sinceridad es muy necesaria, sobre todo con Dios. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia, en el pasaje del pecado original, en el Génesis, hay un diálogo ahí de Dios con Adán y Eva, del que podemos aprender mucho sobre esta virtud de la sinceridad. Fíjate qué cantidad de mentiras. El relato dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Primera mentira. Así empieza el diálogo, con una mentira, porque Dios les había prohibido comer de un árbol en concreto, no de todos los demás sí que podían comer. Así se lo explica Eva: no, Dios nos ha dicho que no comamos de un determinado árbol, no de los demás. Y el demonio sigue atacando, dice: es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Segunda mentira, porque ese no era el plan de Dios. Eso es una mentira, creer que desobedeciendo a Dios, que al margen de Dios vamos a ser más felices o vamos a ser más sabios. Eso nos lleva a la soberbia,
A veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo yo hacer esto? ¿Qué tiene de malo? A veces nos hacemos preguntas para justificar el que tenemos, pues, tentación de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero que nos apetecen o que nos gustaría hacer, ¿no? Sigo con el relato. Dice, luego oyeron los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el Señor les llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Fíjate que en vez de decirle, pues estoy aquí o estoy allí, no responde a la pregunta, sino que la esquiva. Es otra característica de la falta de sinceridad, no responder a las preguntas, esquivarlas, ¿no? Y el Señor continúa el diálogo, Dios continúa el diálogo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Y el hombre, en vez de decir, pues sí, he comido, sinceridad, pues no, le echa la culpa a otro, que es otro aspecto de la sinceridad, no asumir nuestras culpas, echárselas a otro. Y le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Le echa la culpa a Eva. Y entonces Dios va a Eva y le pregunta, ¿por qué lo has hecho? Y Eva pues tampoco dice, pues porque me ha dado la gana o porque he querido. No, la serpiente me sedujo y comí. O sea, echa la culpa a otra persona. Es como todo, hay todo un cúmulo en este diálogo tan rico, hay todo un cúmulo de mentiras, de falta de sinceridad y de no reconocer nuestros errores. Es absurdo intentar engañar a Dios en vez de asumir las cosas que hemos hecho mal. Y luego es importante también que seamos muy sinceros en el acompañamiento espiritual que se dice ahora, en lo que siempre se ha llamado dirección espiritual, llamémoslo como queramos. Esas personas que nos pueden ayudar, que buscan nuestro bien, pues abrirles de par en par el corazón para que nos conozcan. Si hay algo que nos cuesta decir, contarlo en primer lugar. ¿Qué consejo le daba a San José María su madre? Cuando a él le daba vergüenza saludar a las visitas, cuando era pequeño, ¿no? Y su madre decía, José María, vergüenza solo para pecar. Fíjate que el demonio nos quita la vergüenza para ofender a Dios y luego nos la da para no pedir perdón. Tú piensas cuando vas al médico, le das todos los datos posibles de lo que te pasa porque quieres curarte. Y si vas al sastre y te van a hacer un traje, pues te estás quieto para que te tomen bien las medidas y que el traje esté bien hecho. Bueno, pues así de sinceros hemos de ser nosotros en la dirección espiritual. Acabo ya, voy a terminar con un punto de camino. San José María aquí nos da ese consejo. Dice, mira, los apóstoles con todas sus miserias patentes e innegables eran sinceros, sencillos, transparentes. Tú también tienes miserias patentes e innegables. Ojalá no te falte la sencillez. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre, que seamos como San Pedro, que acudió a ella, después de esa ofensa a Dios, de negarle, acudió a ella y eso fue lo que le salvó. Que así sea.